Hola, Cami. Cami y yo y la Tania estaríamos muy censuradas en el mundo antiguo porque somos mujeres buenas para reírnos. Y además las tres somos de carcajada, no de jujuju, no, somos mujeres que nos reímos en serio, ¿no? Bueno, eso no siempre se... y de hecho no sé si vieron que hay un video circulando en YouTube donde habla de que hay que reírse como señorita y no como pecadora. Muy gracioso. Bueno, de eso y más es que habla el último libro de Roberto Suazo, también muy conocido. Yo lo conocí cuando lo empecé a leer por Víboras, Brujas y Putas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva la Quintrala. Después hablamos con él por ese libro y también por Macho y Hembra los creó, una historia de la diversidad de género en el mundo antiguo. Y el año pasado sacó la humorista de Eleusis, que tiene un prólogo de la Natalia Valdebenito, del que hablamos por Zoom, pero que ahora vamos a comentar su transformación en un taller online que Roberto Suazo va a estar dictando a partir del próximo martes. Y lo tenemos acá en el estudio. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Antonella. Estoy muy feliz de estar contigo. Excelente. Bueno, nosotros te vamos a acercar el micrófono. Vino la Cami corriendo para que te escuches mejor. Ahí sí. ¿Me escucho? Ya. Sí. Sí, pues nosotros hemos hablado todas estas veces, pero siempre por Zoom, Claro, porque virtual. estabas muy lejos. Sí. Nueva Zelanda queda un poquito lejos. Un poquito lejos en el espacio y el tiempo. Sí, pues además tenían que hacer unos esfuerzos importantes para poder estar a esta hora Sí. Chile, ¿no? Bueno, y la humorista de Eleusis, que es tu último libro, es también de investigación doctoral. Sí, la investigación doctoral que hice en Nueva Zelanda. Y que ahora, como decía, se va a transformar en este taller online que se llama Ríase como señorita. Risa, humor y rebeldía femeninas en el mundo patriarcal. Y mira, yo creo que lo hemos hablado antes, pero quizás para ponerlo en contexto, Roberto, a mí me parece que siempre vale la pena preguntarse por los orígenes de las investigaciones, ¿no? Y también de eso, de alguna manera, tiramos la línea editorial del taller. ¿Por qué a ti te interesó, cuando te viste enfrentado a decidir cuál iba a ser tu investigación doctoral, decir, quiero hablar de feminismo y de feminismo a través de la risa en el mundo antiguo? ¿Cómo llegaste a ese tema? Mira, hay un prejuicio cultural hacia la risa en general. Por ejemplo, la comedia es generalmente vista como menos importante que la tragedia. Los escritores serios, o para ser un escritor o producir una obra de arte, esta tiene que transmitir seriedad y todas esas cosas. Pero la verdad que la literatura que más me ha interesado siempre es la literatura cómica, y si uno piensa, la literatura cómica es bastante importante. El Quijote es cómico, por ejemplo. Aristófanes, la comedia antigua, una serie de ejemplos. Entonces, por eso yo siempre me he interesado por los géneros cómicos, pero si bien uno encuentra mucho escritor cómico y mucho antecedentes sobre los bufones y los payasos, hay poco escrito sobre las payasas y las bufonas y las escritoras escribiendo en tono cómico. ¿De qué se ríen las mujeres verdaderamente? Sin el filtro de los hombres, sin que los hombres digan así qué les parece gracioso a las mujeres o cómo deben reír las mujeres. Entonces de ahí partió la investigación, y es una investigación bien novedosa porque en realidad hay poca gente trabajando en esto. Es como un tema que no se le toma mucha importancia, justamente porque es la risa y el humor. Se piensa que la risa y el humor, y más encima la risa y el humor femenino, no son algo importante. O sea, ahí hay una doble subyugación temática, Exacto. ¿no? Por un lado la risa y la comedia, y por otro lado temas que tienen que ver con mujeres, Exacto. ¿no? Que sabemos son menos investigados, eso, desde Sí. la medicina hasta los temas que tienen que ver más con las humanidades. Ahora, leyendo la humorista de Eleusis, uno aprende un montón de cosas, ¿no? Uno que en el hacer reír y en el reírse existe un poder. Ahí hay una libertad y hay una expresión de individualidad y de Sí. inteligencia que ha sido sancionada a las mujeres, ¿no? Pero también lo que tú haces es ir demostrándonos cómo en la antigüedad había mujeres que ejercieron tremendo poder a través de su capacidad de pensar y de hacer reír. Claro. ¿Cómo vas a ir tú vinculando esto en el taller con el mundo contemporáneo? Sí. Hay un doble camino acá, dos temas que hay que mirar. Porque cuando uno analiza la historia de la risa femenina, inevitablemente, por temas de fuentes, te vas a encontrar con la historia del control masculino sobre la risa femenina. Que es porque hay una serie de estereotipos, una serie de prejuicios en torno a la risa femenina que son milenarios.
O sea, yo, por ejemplo, la otra vez que hablé con la Natalia Valdebenito en un live, recordábamos el tema de Quique Morandé, unas declaraciones del año pasado que decía que para él no era decoroso, no era bueno, no era concebible un garabato en la boca de una mujer. Quique Morandé está hablando lo mismo que hablaba Aristóteles, que hablaban los padres de la Iglesia Católica. De ahí viene esa idea. ¿Ya? Que la risa excesiva, que el humor excesivo en la boca de una mujer la transforma en una figura sospechosa, que debe, digamos, una persona sin decoro, lujuriosa, una serie de cosas, una serie de estereotipos y patrones que se han repetido milenariamente. Entonces uno tiene que hacerse cargo de eso, de esa... y también de la sátira misógina, de cómo las mujeres han sido como objeto de risa. Claro, porque uno piensa en el mismo, quedándonos ahí, como en la producción televisiva tipo Quique Morandé, es Claro. como, ok, las mujeres no pueden decir garabatos, pero todas las cosas que se dicen respecto a ellas, Sí. o la manera en que se las utiliza, se las instala, se las representa en un programa como el de él históricamente, claro, uno dice, a ver, pero, ¿en serio? Ese es el lugar posible y solo tiene 3.000 años ese tipo de pensamiento, ¿no? Claro. Pero lo que me parece interesante cuando hablamos de estos temas, y que de hecho tú has trabajado muchísimo esos temas, es que cuando decimos solo tiene 3.000 años, estamos al mismo tiempo haciendo una ironía, porque lleva mucho tiempo dando vueltas a ese tipo de relatos, pero al mismo tiempo el ser humano tiene 100.000 años. Exacto, es poco tiempo. Claro, en el arco... En la medida de la eternidad, digamos. Es poco tiempo. En el arco humano, ¿no? Entonces Sí. también preguntarte por las mujeres antes de ese momento. Claro. O conjuntamente con ese momento, porque igual entre los griegos, por ejemplo, existieron, los griegos era una cultura súper patriarcal, griego y romano, muy patriarcales, y existieron espacios de libertad que lo aprovechaban las mujeres justamente para intercambiar información sumamente importante acerca de su cuerpo, acerca del embarazo, acerca de cómo prevenir embarazo, acerca del aborto, haciendo uso de un lenguaje cómico. Y esto lo hacían al amparo de cultos religiosos, a diosas del humor, a las diosas del humor, a las viejas diosas del humor, como Baubo, la humorista de Eleusis, que aparece en el libro, ella es Baubo, la diosa Deméter, entre los romanos estaba la diosa Ana Perena, y estos festivales, cultos femeninos, permitían una transgresión a las normas patriarcales de todos los días. Entre los griegos, por ejemplo, estos ritos eran privativos, eran exclusivos de las mujeres, se reunían entre ellas. Y ahí repetían, digamos, rutinas cómicas aprendidas de los mitos, como los mitos de Demeter y Baubo, pero justamente también se reían mucho de los hombres. De hecho, es todo un tema eso en la comedia antigua, como los hombres se metían como intrusos, vestidos de mujeres, a estos ritos secretos para saber que estaban hablando de ellos. Hay toda una especie de narcisismo patriarcal, que las mujeres necesariamente se están riendo de uno. Claro, y como que siempre que hay un grupo de mujeres estamos hablando de hombres y es como, hey chicos, Y no, y de hecho en estos ritos griegos, como te dije antes, lo que hacían era, bueno, utilizar el lenguaje de la risa como un lenguaje pedagógico, para transmitir conocimiento de generación en generación. Las mujeres más viejas, las mujeres más jóvenes. Y conocimientos que son sumamente actuales, o sea, tipos que son sumamente polémicos hoy. Se hablaba como de hierba anticonceptiva, de método abortivo. Entonces, esos eran los espacios de resistencia. Y se utilizaba el lenguaje del humor, de la parodia, de la ironía. Y también al mismo tiempo había una apelación a este mundo de los hombres, para transformarlo, para cambiarlo. Eso se mantuvo por toda la antigüedad greco-latina. Y entre los romanos esos ritos ya no fueron exclusivos de las mujeres, sino que fueron festivales públicos. Muy bonito el festival de Ana Perena, que ocurría el 15 de marzo, que son los idus de marzo, irónicamente el día donde mataron a Julio César. Entonces, mientras el mundo, el patriciado, digamos, la aristocracia, y Augusto, porque esto ocurría en la época de Augusto, estaban en el altar, en el templo de Julio César, que lo habían endiosado, adorando a este, digamos, megalómano patriarcal, el pueblo estaba celebrando en las riberas del río Tíber a la diosa Ana Perena. Y la diosa Ana Perena es una diosa de la risa. Y ahí las celebraciones de la diosa Ana Perena involucraban intercambio de roles, las mujeres mandando sobre los hombres, mujeres jóvenes vírgenes diciendo garabatos a diestra y siniestra, en la calle, en el espacio público.
Quique Morandé horrorizaba. Me imagino. Pero también hay, claro, yo quiero pensar como en el ejercicio de rebeldía y libertad, que es un poco lo que tú estás invitando a reflexionar en este taller Ríase como señorita, taller online que va a realizar Roberto Suazo, y por eso también quisimos invitarlo. Si usted como a mí le voló la cabeza sus libros, yo he leído sus 3 libros, hemos conversado sobre todos ellos, Víboras, Brujas, Putas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva la Quintrala, Macho y Hembra los creó, una historia de la diversidad de género en el mundo antiguo, y la humorista de Eleusis, todos además publicados por Planeta, así que muy fáciles de encontrar. Esta es su oportunidad de interactuar con el autor, preguntarle sobre sus investigaciones y poder aprender en este taller que van a ser 8 sesiones los martes, partiendo por el próximo martes 9, así que es los martes de abril y de mayo. Ujú. Desde las 7 a las 9 p.m., 19 a 21 horas. ¿Cómo vas a organizar esto? Hablemos de los contenidos y de quiénes están invitados a participar. Ujú. Bueno, desde ya se pueden inscribir escribiéndome a mi email robertosuazogomez@gmail.com o visitando mi Instagram, que es robertosuazog. Ya, eso. ¿Cómo se va a organizar? Bueno, son 8 sesiones. La primera sesión, naturalmente, vamos a trabajar el tema como de risa y patriarcado y la relación entre risa y poder. Porque la historia de la risa femenina también es una historia de poder, una historia de cómo se ha limitado el poder y la agencia femenina a través de limitar la risa, que es un lenguaje que implica el uso de la inteligencia y también, bueno, el mismo hecho de limitar el modo de reír de las mujeres tiene que ver con esta escrupulosa tarea de controlar los movimientos corporales, la gestualidad corporal de la mujer en nombre de ciertos principios estéticos, bla, 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 que son inventados por hombres. Eso sería como la introducción. Luego vamos a hablar de manuales de conducta, manuales de belleza escritos por hombres, donde se plantea cómo la mujer debe reír según los hombres. Cómo es una dulce sonrisa. La sonrisa de la Gioconda, por ejemplo. Esa sería la sonrisa adecuada. Como decía la señora que mencionaste al principio. Esa es la sonrisa de señorita. Sí, la señora. Que no muestra los dientes. No muestra los dientes. Hay algo con los dientes y hay algo con mostrar la interioridad de la boca que, según el relato patriarcal, es una invitación a la relación sexual. Claro, porque hay un juego entre la boca y la vulva, ¿no? La boca y la vulva, sí, ese es las 2 bocas de la mujer. Sí. Un gran tópico de la cultura patriarcal. Eso lo vamos a hablar en la segunda sesión. Tercera sesión ya vamos a estar hablando de los ritos antiguos de las mujeres griegas y del mito de Deméter, Perséfone y Baubo, que es el mito fundacional de la tradición subversiva de la risa femenina. Y claramente lo vamos a vincular con cosas actuales. Hemos hablado en ocasiones anteriores cuando hablamos de ese libro, como por ejemplo el gesto de la Nasirma, que era este gesto que hacían las mujeres en los ritos de Deméter, de mostrarse la vulva entre sí. Los podemos ligar a manifestaciones contemporáneas, como en las protestas feministas, el uso del cuerpo que hacen las mujeres para fines performáticos y de protesta, y no para invitar al deseo masculino. Claro, y ahí es polémico, ¿no? Exacto. O sea, cuando se muestra un pecho femenino, Sí. ¿cierto? En un contexto erótico, patriarcal, ahí está todo bien, pero si una mujer está amamantando o está mostrando los pechos en una protesta, eso es una falta de respeto. Claro, y hay muchos ejemplos antiguos, de mitos antiguos, de héroes o personajes masculinos que ante ese gesto de una mujer, ante la vulva mostrada, se horrorizaban. Claro. Ahí, bueno, hay mucho que contar. De hecho, yo cada uno de los tú vas diciendo, yo, quiero participar. Así que pueden entonces ustedes inscribirse al taller online o tener más información. Ríase como señorita los martes, partiendo el próximo martes, durante los martes de abril y los martes de mayo de 19 a 21 horas, hora Chile. Pero quienes nos están escuchando fuera, por supuesto, como es online, también pueden participar. Y para aquello tienen que escribirle a robertosuazogomez@gmail.com, Roberto Suazo Gómez, o en su Instagram, Roberto Suazo G, para poder tener más información y poder inscribirse en este taller que sin duda va a estar muy divertido y feminista. Sí. Bueno, la idea también es conectar todas estas cosas que son viejitas, porque yo me dedico a cosas premodernas, con lo que está ocurriendo ahora en la escena cómica contemporánea, o sea, con la stand-up comedy hecho por mujeres. Muy interesante hacer esas conexiones. Bueno, sí, así que bueno, les dejamos ojo ahí para la gente que hace stand-up, también no debería perdérselo. Yo conozco un par de gente a la que le vamos a mandar esta información.
Roberto Suazo, qué placer. Muchas gracias por venir Muchas gracias a la a ti, radio. Antonella. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa. Ya estamos en la hora de ese pequeño intermedio y regresamos con más semáforo.